Hola a todos nuevamente. A continuación vamos a desarrollar el tercer taller de PCI. Es el taller de ciclos. Y en este caso nos pide que mostremos uno de los puntos del 6 al 8. Elegí el número 7. Voy a leerles el enunciado. Entonces nos dice: el parqueadero El Guardián presta sus servicios de parqueadero nocturno para los usuarios del barrio y requiere una aplicación que permita registrar los vehículos que se cuidan en las instalaciones. Se sugiere que el parqueadero tenga los atributos del vehículo como son placa y marca, y los datos del cliente como son nombre completo y número de teléfono. Para cada vehículo se debe permitir la opción de ingresar al parqueadero, retirar del parqueadero, consultar si un vehículo se encuentra en el parqueadero. Recuerde que el sistema debe terminar cuando el usuario así lo indique. Tenga presente que el parqueadero solo se puede almacenar un máximo de 5 vehículos. Listo. Primero que nada, este es un menú, nuevamente como el que vimos en el anterior video. Un menú requiere de unas opciones. La primera opción es ingresar al parqueadero. La segunda, retirar del parqueadero. La tercera, consultar si un vehículo se encuentra en el parqueadero. Como ya estamos hablando de ciclos, hay una cuarta opción, que la cuarta opción debe ser que el sistema debe terminar cuando el usuario así lo indique. Un salir. Listo. ¿Cuáles son las variables en las que se va a almacenar esta información que se va a recolectar de los usuarios? Entonces nos dice que los atributos del vehículo van a ser placa y marca. Y dentro de los datos del cliente se les va a pedir el nombre completo y el número de teléfono. Listo. Acá también nos dice algo, que se debe tener presente que el parqueadero tiene un máximo de 5 vehículos, no se va a poder pasar de los 5 vehículos. Listo. Entonces vamos a PCI, vamos a realizar la evaluación pues del código que previamente se creó, y en este caso vemos que definimos bastantes variables. ¿Por qué las definimos así? Pues porque aún no se han visto arreglos y toca definirlas una por una. Entonces, se define la placa. Recuerden que son 5 por vehículo. Perdón, 5 porque son 5 vehículos. Se define la marca y por el lado del usuario se define el nombre, nuevamente 5, y el teléfono 5. Como es un menú, tiene que tener la variable opción. Esta variable retirar, ¿a qué se debe? Recuerdan que dentro de las opciones hay una opción que dice retirar del parqueadero. A esto se debe. Estas dos se definen como entero. Estas variables se van a definir como carácter, pero al final vemos que hay otras variables que no sabemos a qué pertenecen. Auxiliar placa, auxiliar marca, auxiliar nombre, auxiliar teléfono. Más adelante les voy a realizar una breve explicación de a qué se deben estas variables. Entonces, vamos a usar ciclos. Recuerden que este ya es el taller de ciclos y vamos a usar un ciclo mientras hacer o hasta aquí. Listo, entonces este ciclo mientras en PCI siempre se debe inicializar. Por eso es que debemos inicializar todas las variables que vayamos a usar dentro del ciclo. Hay una que dejé dentro del vehículo 1 con su cliente 1 ya previamente inicializada con un valor. ¿Eso por qué?
para tener un registro de un vehículo que previamente ha sido guardado dentro del parqueadero. Y las otras las inicialicé, pero la variable está vacía. Se crearon los atributos del vehículo, se crearon los atributos del cliente, se inicializó tanto opción como retirar con un 0, debido a que son variables enteras, y se inicializó los auxiliares con un vacío. Listo, se define el ciclo en base a la variable opción. ¿Por qué? Porque vamos a ejecutar un menú y según la información que vaya a entrar de ese menú, que va a ser almacenada en la variable opción, va a seguir corriendo el sistema. Eso significa que va a seguir corriendo el ciclo. Entonces, mientras que opción sea diferente de 4 a 0. ¿Por qué diferente de 4? Porque si me marca 1, lo voy a mandar al caso 1. Si me marca 2, al caso 2. Si me marca 3, al caso 3. Pero dentro del 4 me dice que la opción salir sistema. Entonces, mientras que se elija cualquiera de estos, va a ser ejecutable. Pero en caso de que se elija este, se va a terminar como tal la ejecución. Listo. Ponemos en hiperpantalla. Esto ya es por más cuestión visual. Y como este es un menú que tiene 4 opciones, que tiene pues 3 opciones ejecutables y una opción para salirse del sistema, vamos a utilizar un condicional. El más factible en este caso es un según hacer. El condicional, la variable condicionante, va a ser la variable opción. Entonces, según opción hacer, vamos con un escribir a proyectar esta información. ¿Qué contiene esta información? Eligió la opción ingresar vehículo al parqueadero. Listo. Cuando un vehículo se ingresa a un parqueadero, se necesita cierta información del vehículo, ciertos atributos del vehículo y ciertos datos de los clientes. Entonces, se le pide a la persona que digite la placa con un escribir. Se almacena esa información dentro de la variable auxiliar placa. ¿Recuerdan anteriormente que les iba a explicar por qué va esto? Listo. Resulta que acá nos pide esta opción, consultar si un vehículo se encuentra en el parqueadero. ¿Cómo lo hacemos? En este caso lo vamos a realizar con otro condicional. ¿Estos condicionales a qué se deben? Bueno, estos condicionales se deben a que necesitamos saber si esta variable temporal es igual a estas variables finales. Entonces, lo vamos a almacenar en estas variables temporales. Entonces, primero en auxiliar placa se va a almacenar la placa que la persona me digitó del vehículo. Se va a almacenar la información de la marca en un auxiliar, la información del nombre del cliente en otro auxiliar y la información del número de contacto del cliente o del teléfono en otro auxiliar. Se limpia la pantalla, recuerden que esto es cuestión netamente visual. Y como este es elija la opción ingresar al vehículo del parqueadero, recuerden que como ya estamos dentro de un ciclo, la persona puede ejecutar esto cuantas veces quiera mientras no marque la opción salir sistema. ¿Esto qué significa? Que si llega, ejecuta la opción, ve que en la placa 1 ya hay algo, la almacena en la placa 2, en la opción 2, luego vuelve a ejecutar, sigue almacenando la información, ya pasaría a la 3, nuevamente ejecuta, almacena la información en la 4 y ya ¿cuántas variables nos quedarían para almacenar?
una, que sería la 5. Pero ¿qué pasa si esa persona almacena esa información nuevamente y quiere volver a ejecutar el código y volver a almacenar otra información? Pues va a tomar la última, pero la que estuvo antes de esa ya no va a dejar de tomar. Entonces, para que esto no ocurra, usamos un ciclo. Recuerda que anteriormente las inicializamos en vacío, entonces vamos a hacer una comparación. Esta comparación va a ser en base de la variable placa, del arreglo como tal de placa. ¿Por qué va a ser en base de esta? Porque resulta que yo me llamo Ángela, pero puede que otro usuario también se llame Ángela. Y si hago la comparación, pues no me va a llevar a ningún lado. La marca, lo mismo. Hay varias marcas, pero se puede llegar a caso de que se presente, que se repita la marca dentro del parqueadero. Y el teléfono, pues el teléfono sí ya es otro condicional que se podría usar, pero en este caso usamos el de placa, que es algo como la identidad del vehículo. Entonces, si placa es diferente de vacío, ¿qué va a realizar? O sea, ¿eso qué significa? Que si placa 1, 2, 3, 4 y 5 están llenas, imaginen el panorama que les planteé anteriormente. Todo está lleno. ¿Qué va a hacer el programa? Va a decir: lamentamos informar que todos los cupos en el parqueadero han sido tomados. ¿Eso qué significa? Que el limitante de los 5 vehículos fue llenado. Y con esto cumplimos con el máximo de 5 vehículos. Listo, continuemos. No, resulta que placa 3 está vacío. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo primero que entras en el programa es a preguntar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con otro ciclo, ¿listo? Entonces, lo primero que va a hacer es: ¿placa 1 está vacío? Sí, placa 1 está vacío. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta variable placa 1, esta variable marca 1 y esta nombre 1, teléfono 1 van a ser igual a las variables auxiliares en las que se guardó esta información. Entonces, estas variables que anteriormente se encontraban vacías se convierten en lo que la persona digitó dentro de la opción 1. Y acá, al final de esa condición, nos dice: ingresó a parqueadero. Entonces, ¿qué ingresó a parqueadero? Ingresó la placa tal, que se convirtió en tal, la marca, que se convirtió en la marca 1, el propietario, que se convirtió en el nombre 1, el contacto, que se convirtió en teléfono 1. Listos. Esto es en caso de que 1 esté vacío, ¿no? Pero resulta que 1 no está vacío, 1 está lleno, como en este caso. En este caso, ¿con qué está lleno? Con una placa, con una marca, con un nombre, con un teléfono. Entonces, el programa va a entrar a preguntar: bueno, listo, resulta que no está vacío. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Si no se cumple con esa condición, entra a ejecutar otro ciclo. Este ciclo va a preguntar: placa 2 ¿está vacío? Y él me dice: sí está vacío. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a entrar dentro de esta condición y va a reemplazar estos, va a asignarles un valor a estos vacíos, porque se supone que placa 2, marca 2, nombre 2 y teléfono 2 estaban vacíos.
Entonces él entra a llenar con un valor, que en este caso sería el valor de los auxiliares que previamente habíamos solicitado al usuario. Y así va a pasar con placa 3, con placa 4 y en su defecto con placa 5. Él va a estar preguntando, ¿placa 1 está vacío? No. ¿Placa 2 está vacío? No. ¿Placa 3 está vacío? No, ahí hay algo. ¿Placa 4 está vacío? No. ¿Placa 5 está vacío? Y acaba de decir, sí, acá está vacío. Almacéneme la información aquí. Deme la información que yo la guardo en mis variables. Y luego va a proyectar esa información con este escribir. Recuerden que todos esos ciclos se deben finalizar en algún lado. Hay que ser organizado con la finalización de esos ciclos. Listo. Entonces, terminamos con ese punto 1. Listo. Vamos a entrar a nuestra opción 2. ¿Qué nos dice nuestra opción 2? En la opción 2 nos dice que si queremos retirar un vehículo del parqueadero, ¿cómo lo vamos a hacer? Las personas tienen que elegir qué vehículo quieren retirar. Previamente teníamos estas variables inicializadas, pero resulta que planteémonos el panorama de que todo esto ya está lleno, que esto tiene ya valores asignados. Pero resulta que mi vehículo es el número 2 y yo quiero sacar mi vehículo del parqueadero. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a elegir la opción que corresponde a mi vehículo. Entonces dice, eligió la opción retirar el vehículo del parqueadero. A continuación selecciona el vehículo a retirar. Entonces yo quiero sacar el número 2. ¿Qué hago? Almaceno esa información de que quiero sacar el vehículo número 2 en la variable retirar, que recuerden que al inicio la definimos como de tipo entero y formamos una condición. ¿Por qué una condición? Porque como tal, en base a esto se va a realizar una acción. En este caso, el condicional es un según hacer. ¿Cuál es la variable condicionante? Retirar. Entonces dice, si la persona me dijo que quiere retirar el 1, a esta variable 1 en cada atributo la voy a volver a asignar un valor, pero esta vez este valor va a estar vacío. Pero no, recuerden que yo les dije que quería el 2, entonces lo que va a hacer el programa es, entra el condicional, pregunta, ¿la opción retirar es igual a 1? Va a decir que no. Entonces se salta la opción 2. ¿La opción retirar es igual a 2? Va a decir sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, listo, me dijo que 2. Entonces yo lo que voy a hacer es que sus datos que estaban almacenados en la opción 2 van a convertirse en vacío. Y así sucesivamente con los 5 vehículos. Listo, finalizamos el condicional. Y al finalizar, pues como esta es la opción de retirar, escribimos vehículo retirado con éxito. Recuerden que esto es lo que le vamos a proyectar al usuario. Listo. Entonces, que yo ya elegí la opción 1, ya elegí la opción 2, pero quiero consultar si mi vehículo todavía se encuentra en el parqueadero. Yo previamente lo debía haber almacenado o ya estaba por defecto. Listo. Entonces, en este caso, el programa va a preguntar, ¿eligió 1? No, entonces me va a saltar todo esto. ¿Eligió 2? No, entonces me va a saltar todo esto. ¿Eligió 3? Va a decir que sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ingreso a esto. Al ingresar nos encontramos con una proyección de eligió la opción consultar si un vehículo se encuentra en el parqueadero.
Listo. Y encontramos un ejemplo. ¿Por qué este ejemplo? Porque resulta que si ponemos un espacio tal vez no nos lo lea de la misma manera, porque no está condicionado de esa manera. Entonces, para evitar los inconvenientes, le decimos al usuario que para realizar la búsqueda, por favor ingrese la placa del vehículo de la siguiente forma. Así, los 3 primeros caracteres seguido de los números sin dejar espacio. Entonces, esta información, esta placa, se va a almacenar ¿en qué auxiliar? En el auxiliar placa. ¿Por qué? Porque es por defecto el que queremos comparar. ¿Por qué lo queremos comparar? ¿Se acuerdan lo que les dije anteriormente? Que una persona podía tener un mismo nombre, pero un diferente, por ejemplo, ID. En ese caso, el ID del vehículo es la placa. Es por defecto el número de identificación de ese vehículo. Entonces, vamos a poner un condicional. En este caso es un sí, entonces. El condicional que va a hacer, va a realizar una comparación de esta auxiliar placa y la va a comparar tanto con placa 1 como con la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Cómo va a ser esa comparación? Con el signo igual. ¿Cómo almaceno que si es esta o esta o esta? Con la O. No con la I, con la O. Listo, entonces resulta que auxiliar placa es igual a placa 3. ¿Qué va a hacer? Se cumple la condición y el programa va a proyectar el vehículo concertado se encuentra en el parqueadero. Pero resulta que yo ahora quiero buscar otra placa. Elegí la opción 3, escribí mi placa tal y cual me lo dijo y ahora voy a preguntar. El sistema va a preguntar, ¿auxiliar placa es igual a placa 1? Va a decir que no. ¿Auxiliar placa es igual a placa 2? Va a decir que no. Auxiliar placa es igual a placa 3, va a decir que no, y así sucesivamente. Ninguna de esas condiciones que fueran planteadas fue correcta. ¿Qué va a hacer? Entonces el sistema entra en el si no. Si no se cumple esa condición, se va a proyectar el vehículo consultado no se encuentra en el parqueadero. ¿Por qué? Porque no se cumplió. Y se finaliza el condicional. Se finaliza con el fin sí. Recuerden que acá ya estábamos en otro condicional, que era el según hacer. Pues resulta que ya la otra opción que queda es la 4, la de salir. No la voy a definir porque se definió previamente en el ciclo. Entonces, se finaliza el según hacer. Se finaliza el ciclo mientras y se finaliza el proceso. Vamos a hacer una pequeña ejecución. Entonces nos dice, bienvenido al parqueadero nocturno, el guardián, por favor ingrese una de nuestras opciones. Quiero ingresar un vehículo al parqueadero. Le voy a hacer la opción 1. Vamos a digitar una placa. A ver, una placa conocida sería Kiwi y 03E. Listo. La marca del vehículo va a ser Victory. Ay, perdón. Y el nombre del cliente va a ser Fabián. El número del contacto del cliente va a ser, 678-9900. Listo. Nos dice, ingresó al parqueadero la placa Kiwi 03E, marca Victory, y el propietario es Fabián. El contacto es tal.
Listo, y nos vuelve a ejecutar el menú. ¿Por qué? Porque recuerden que ya estamos implementando los ciclos. Entonces vamos a hacer la opción 2. Yo quiero eliminar un vehículo. Quiero sacar un vehículo del parqueadero. Quiero sacar ese vehículo que está almacenado en el 1. Quiero sacar el vehículo 1. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la opción del vehículo a retirar. En este caso es el 1. ¿Qué nos dice? El vehículo retirado con éxito. Y nos vuelve a ejecutar el menú. Esta vez quiero consultar si un vehículo se encuentra en el parqueadero. ¿Recuerdan la placa que almacenamos anteriormente? Vamos a buscarla. Vamos a buscar si sí está en el parqueadero o si no se encuentra ahí. Entonces le damos la opción 3 y nos dice, eligió la opción consultar si un vehículo se encuentra en el parqueadero. Para realizar la búsqueda, por favor ingrese la placa del vehículo. Ejemplo, tal. Listo, entonces vamos a poner la placa que almacenamos anteriormente, que es Kiwi 03E. Listo. En este caso, ¿qué nos va a marcar? Nos va a marcar que sí está o que no está. Vamos a averiguarlo. ¿Recuerdan? Esta fue la placa que almacenamos anteriormente. Por lo tanto, se encuentra dentro del parqueadero. Y asimismo, nos lo proyecta nuestro programa. Dice, el vehículo consultado se encuentra en el parqueadero. Listo, yo ya no quiero ninguna de estas opciones. Quiero salirme de ahí. ¿Cómo me salgo? Con la opción 4, salir del sistema. Y me finaliza la ejecución. Listo. Eso es todo. Con eso, pues ya cumplimos con los ítems que solicitaba el punto 7. Listo, entonces nos vamos a estar viendo recurrentemente en los siguientes videos. Entonces que tengan un feliz día.